Bien, la cuestión D estaría reformulada de este modo. ¿Cuál es el principal argumento filosófico para demostrar apagógicamente que no podría haber unidad en una multiplicidad infinita y que, por tanto, si el mundo, aunque no sea una totalidad, tiene unidad, es una multiplicidad material finita desbordada por la materia ontológica general? Bien. Claro, esta pregunta yo creo que está muy relacionada con la cuestión de la existencia de la materia ontológica general. Y a su vez la existencia de la materia ontológica general es una cuestión que tiene el peligro de sustantivar o hipostasear esa materia al hacerla sujeto de un predicado de unidad o al negarle ese predicado. Y la razón es la siguiente, que esa materia ontológica general, para atribuirle o negar la existencia, pues hay que suponer que la existencia se le refiere a toda ella, cuando resulta que la existencia, en el materialismo filosófico, según se ha expuesto en muy diversas ocasiones, la existencia no es un predicado real, pero no ya en el sentido que Kant decía de predicado, que el predicado no es existente, no es un predicado real, la famosa cuestión de los 100 táleros reales y posibles, sino por razones de sujeto. Es decir, que el sujeto es el que no puede ser susceptible del predicado de existencia, no ya porque existencia no sea predicado real. ¿Por qué? Porque el sujeto de ese predicado es siempre un sujeto que está siempre coexistiendo con otros, porque no hay un sujeto aislado nunca, sino porque el sujeto está siempre coexistiendo con otros. Según esto, claro, la materia ontológica general se considera como una multiplicidad infinita, pero aislada en sí misma, no puede existir, puesto que no es una, es múltiple. Y entonces su existencia y su unidad está en relación con la del mundo, con la existencia del mundo. Y entonces resulta que la existencia y la unidad de ese mundo, pues tampoco depende propiamente de la multiplicidad que pueda tener ese mundo. Quiero decir lo siguiente: la idea de unidad puede atribuirse a una multiplicidad infinita, pues, y se atribuye de hecho constantemente. Vamos, el ejemplo más que se me ocurre más a mano es la unidad del conjunto de los números primos, tal como Euclides nos lo presentó, en donde un conjunto de números primos, P1, P2, P3, P4, multiplicados unos por otros, y después se le añade el 1 para demostrar que además de P sub K hay un número primo, Q, K más 1, y por tanto que esto es recurrente y que el conjunto de números primos es infinito. Quiero decir, un caso como el conjunto infinito, es decir, la multiplicidad infinita de números primos, es una unidad. Es decir, el hecho de ser infinito no excluye la unidad. Y es una unidad no solamente de carácter isológico, diríamos una totalidad distributiva, una totalidad entre comillas distributiva. ¿Por qué? Pues porque cada número primo es el elemento de la clase de los números primos, cada uno de los cuales pues satisface la definición general del número primo, que es divisible únicamente por sí mismo y por la unidad. Esto lo satisface cada número primo independientemente de los demás. De manera que el conjunto infinito de los números primos forma una totalidad o una unidad, vamos a hablar aquí de la pregunta que se hace, una unidad infinita. Y al mismo tiempo una unidad atributiva o sinalógica, porque si vinculamos el conjunto infinito de los números primos a la demostración clásica de Euclides, resulta que los números primos no solamente forman un conjunto disperso de elementos primos, de átomos, que es la importancia que se le ha atribuido muchas veces a los números primos, que son números indivisibles, sino porque los números primos son acumulativos unos a otros, constituyen una familia acumulativa desde 1, 3, 5, 7, etcétera, y entonces forman una especie de unidad atributiva, sinalógica, que tiene una unidad que tiende al infinito. Entonces, en ese sentido, pues también el mundo finito e ilimitado
pues no es incompatible con el infinito, con la distinción en él de dimensiones infinitas, vamos a llamarlos así, y estas dimensiones infinitas pues tienen que ver naturalmente con la materia ontológica general, particularmente cuando estas dimensiones infinitas conducen a una, en situaciones límites, a una apagógicas, por tanto, según la pregunta, a una desaparición o demolición de la materia real, del mundo real. Por ejemplo, cuando las dimensiones infinitas, en la expansión infinita de unas masas gravitatorias, llega la distancia de entre ellas se hace infinito y la gravitación disminuye. Entonces el mundo desaparece disipado, diríamos, en un espacio infinito de Minkowski. Entonces desaparece la gravitación. O viceversa, cuando la división del continuo en partes hace que se desaparezca también en los agujeros negros, pongamos por caso. Es decir, que entonces las dimensiones infinitas, aunque sea de un modo potencial, que se encuentran en física y en otros lugares del propio mundo de los fenómenos, pues nos pone muy cerca del regreso hacia una materia ontológica general que naturalmente ya no tiene unidad más que de nombre, puesto que está constituida por muchas diferentes formas de unidad.